con Obrador. Y una seguridad de que nos encontramos frente a un hombre que tiene espíritu de continuidad. Hace casi 35 años, un grupo selecto de intelectuales, entre quienes destacaban Adolfo Gili y Guillermo Bonfil, el del México profundo, se reunieron en torno a la pregunta: ¿historia para qué? A estos nombres viene a añadirse ahora otro apasionado de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador. Nuestro añoradísimo filósofo Luis Villoro decía que la historia responde al interés de conocer nuestra situación presente. Y si hoy yo me pregunto ¿para qué escribe historia Andrés Manuel?, busco algunas respuestas en los libros de anteriores historiadores, por ejemplo, el que publicó la editorial Siglo XXI, Historia ¿para qué? Como lo dice Villoro, aunque no se lo proponga, la historia cumple la función de comprender. A la par de otras actividades. Hice este libro en año y medio, desde luego lo tenía, como suele pasar, en la cabeza. Tiempo atrás estuve pensando, porque por don Daniel precisamente me interesó mucho la época de la República Restaurada, que la estudié a fondo, trabajé ese periodo, pero tenía pendiente del porfiriato. Ya tenía algunas fichas desde hace años y ahora me dediqué a trabajar este libro, año y medio, en situación muy complicada, porque estamos, como todos sabemos, construyendo Morena, estamos defendiendo, y eso es lo más importante, los recursos naturales del pueblo y de la nación, y al mismo tiempo me dediqué a trabajar este libro. Las giras, muy temprano en la mañana, dedicaba tiempo al libro y terminaba los recorridos, y por la noche, cuando tuve el problema de salud, ya estaba el borrador. Cuando salí del hospital, pregunté, entre otras cosas, al médico si podía yo hacer trabajo intelectual que no me afectara. Me dijo que no, que podía hacerlo, pues que no me iba a afectar. De aquí abro un paréntesis para recomendar de que nos cuidemos, que sí existe el estrés. Yo pensaba que era una exquisitez pequeño burguesa, fresa. Pude terminar de revisarlo en estos 3 meses. Me
ayudó en la revisión, en las observaciones, Jaime Avilés, que le agradezco mucho. Jesús Ramírez y Laurita Nieto, que es mi ángel de la guardia. Lleva muchos años ayudándome, apoyándome. Yo agradezco a la editorial Grijalbo, a Ariel, por este nuevo libro que me publican. Hay algo que yo quiero plantear aquí con toda transparencia, porque creo que no tenemos nada que ocultar. Ojalá y en la segunda edición, porque estoy seguro que se va a leer este libro, que no es nada más historia. Pretendo hacer algunas aportaciones de cómo debemos ejercer la política. Creo que eso es lo más importante. Cómo podemos hacer política distinta, en un molde nuevo, haciendo a un lado el viejo molde con el que se ha hecho la política todo el tiempo. Esa es la aportación en lo general. Para historiadores, pues don Daniel, desde luego el maestro Silva Gerso, mi paisano Alfonso Taracena, maestro Valadez, don Luis González. Tenemos historiadores extraordinarios, jóvenes historiadores, muy buenos historiadores de la UNAM, del Colegio de México, de las universidades públicas, también de las universidades privadas. Baste decir que el archivo de Porfirio Díaz está en la Universidad Iberoamericana, que eso fue algo fundamental, el que existe ese archivo. Imagínense, Porfirio, y le llamo así no por falta de respeto, también siguiendo el consejo de don Daniel, que así le llamaba, Porfirio, porque todos don Porfirio. Ahora hay algunos que se van a sentir ofendidos. Estoy recogiendo opiniones y no les gustó que comparara a Porfirio con Salinas, que porque Porfirio tenía otras dimensiones. En fin, este hombre que cautivó a muchos, que hasta la fecha se le tiene mucho respeto, cometió, no sé si un error o un descuido, dejó completo su archivo. Un familiar de él entregó el archivo a la universidad, creo que primero a la UNAM, luego a la Universidad Iberoamericana, y dejó todo un tesoro, porque yo considero que Porfirio Díaz es el gran maestro de la simulación, del doble discurso, de decir una cosa y hacer otra, de respetar la Constitución en la forma para violarla en el fondo. Y por ese archivo nos enteramos de cómo realmente era. Ahí en ese archivo está el telegrama de Mátalos en caliente. En ese archivo hay mucha información. Entonces, regresando, el propósito es una aportación en lo político, básicamente. En este ejemplar, en este libro,
Decía yo que no hay necesidad de hacer las cosas mal. Nosotros no tenemos necesidad. La editorial es muy seria, siempre lo ha sido. Y hay una foto atrás que está como borrada, y yo no quiero que se vaya a interpretar que es censura. A ver si para la próxima se corrige en la segunda edición. Es Mario de Constanzo. Entonces no podemos nosotros, a lo mejor es un error, o así está la foto, pero que se aclare. Así está, que así está, pero pues componerlo, porque no quisiera, o sea, ya nos han acusado de muchas cosas. No vaya a ser. Puede corregirse para la segunda edición. El libro tiene varias cosas interesantes. Ustedes lo van a leer. Creo que podríamos partir de 3 conceptos. Primero, aspira a ser un libro que busca reafirmar la importancia de la democracia. Considero que hemos perdido el rumbo y nos empantanamos por falta de democracia. Tuvimos la oportunidad de crear un verdadero sistema democrático después de la República restaurada, y por eso considero que dañó mucho la toma del poder por la fuerza y el establecimiento de un régimen antidemocrático en los 34 años de Porfirio Díaz. Creo que ahí se perdió el rumbo, se empantanó México desde entonces. Este es un tema importante, porque en países en donde se ha adoptado y se ha hecho costumbre, hábito, la democracia, les ha ido mejor. Nosotros no tenemos hábito democrático, no tenemos cultura democrática, y mientras no tengamos eso, no vamos a tener futuro. La excepción, que aquí lo planteo, y creo yo que todos los mexicanos tenemos que analizarlo con cuidado, la gran excepción es Francisco I. Madero. No se le ha dado el lugar que tiene en la historia, sobre todo en su interés por hacer valer la democracia. Imagínense, y aquí lo demuestro, Madero es presidente y antes de las elecciones escribe a los gobernadores diciéndoles, y están los testimonios: le pido de manera especial que cuide, que se respete el voto de los ciudadanos. Le pido, escribe otro gobernador, que haya equidad, que los candidatos participen en igualdad de circunstancias. A otro, le pido que procure darle trato igual a los candidatos. No me importa quién resulte triunfador, lo que realmente me interesa es que se respete el voto de los ciudadanos. Imagínense un presidente de ahora
de la época postrevolucionaria, escribiéndole a un gobernador que procure que se respete el voto de los ciudadanos. Eso era Madero. Si acaso me faltó buscar en su tiempo qué personalidades en el mundo tenían esta auténtica vocación democrática. Esa es una causa que nosotros tenemos que enarbolar, el que haya democracia. Lo decía Octavio Paz, que se convierta la democracia en un hábito. Si no lo logramos, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. La democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero ayuda a que haya equilibrios, a que haya contrapesos, a que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala social. Con democracia no tendríamos esta monstruosa desigualdad económica y social que padecemos. Entonces, ese es un tema que se trata en el libro. En esto fallaron los gobiernos revolucionarios y fueron distintos a Porfirio, sin duda, sobre todo con la revolución, una política de desarrollo social. Casi todos, con la revolución se recuperaron los bienes que Porfirio había entregado a particulares y extranjeros. Se recuperaron las minas, se recuperó el petróleo, se distribuyeron las tierras, se avanzó